como está aquí en el Bioparque Valencia. ¿Por qué debería venir un turista de la Costa Blanca para visitar vuestro parque, el Bioparque de Valencia? ¿Por qué? Yo creo que somos un sitio único que hay que visitar por varias razones. Lo primero, porque cualquier persona que tenga esa sensibilidad hacia el mundo animal, hacia el entorno natural, tiene la oportunidad aquí en Bioparque de descubrir esa naturaleza auténtica, ¿no?, que en muchos casos estamos perdiendo principalmente por la acción del hombre y que nosotros estamos reivindicando esa concienciación en torno a la conservación. Entonces, ese es un motivo muy importante para que la gente nos visite. Y luego también, por supuesto, es un centro lúdico, es un centro de ocio donde tenemos muchas opciones de, luego también, por ejemplo, complementos para los niños. Tenemos un parque infantil, una zona de teatro cuentacuentos, la exhibición educativa, el cine. Es un sitio para venir, pasarlo bien, disfrutar, pero siempre con ese trasfondo de conservación y de saber que estás visitando una zona de una naturaleza realmente única. Una gran referencia para la comida valenciana, también para toda España. Porque he leído en vuestra página web ayer por la noche que tenéis solamente este año 140 nacimientos, solamente en este año, de animales. Y eso también es una especialidad que tenéis aquí. Claro, la conservación también es muy importante en esa vertiente. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por reproducir las diferentes especies que tenemos, muchas de ellas en grave peligro de extinción, con lo cual, pues bueno, todos nuestros esfuerzos tienen que ir vinculados a eso, a intentar que animales que están en gravísimo peligro, como por ejemplo las jirafas, los driles, los hipopótamos, bueno, la gran mayoría lamentablemente están en una situación muy grave en la naturaleza. Entonces nuestro objetivo también es reproducir todas esas especies. Luego también tenemos la suerte que visitar el parque en los momentos en los cuales pues acabamos de tener crías, pues ¿qué te voy a decir? Tú lo estás viendo, es una gozada, ¿no? Aquí hemos estado viendo, por ejemplo, a las crías de los lémures jugar, la cría de hipopótamo, que hemos podido los visitantes verla cómo mamaba de su madre bajo del agua, algo que solo se puede ver en toda España, aquí en Bioparque, ¿no? Pues los nacimientos son una alegría siempre para nosotros, porque estamos cumpliendo ese objetivo, ese fin nuestro, y luego también porque creemos que es una oportunidad para mejorar esa conexión con el público y que al final se tenga esa sensibilidad hacia la naturaleza. Lo vais conseguido todo, lo confirmo. Por fin una pregunta que siempre pregunto, que una anécdota tuya divertida o qué ha pasado en los últimos 3 años desde que nacer este parque, desde tú que estás aquí. La verdad es que hay muchas, porque cuando vas paseando por el parque es muy curioso las cosas que te van pasando. Si quieres, una que a mí me llamó muchísimo la atención fue un día, bueno, hacía muy poco que había nacido un chimpancé, es el primer chimpancé que nacía aquí en Bioparque, y me sorprendió el ver el comportamiento del grupo entero. El pequeño chimpancé, que era un bebé, que empezaba, si lo pasáramos a un humano sería como que empezaba a gatear, ¿no? Entonces iba gateando y se acercaba hacia una zona peligrosa, que era un río que hay en el recinto, ¿no? Allí, evidentemente, si cae, pues hubiera ocurrido como un bebé, podría haber pasado algo realmente trágico. Pues una de las tías del bebé le cambió la cara, puso cara de susto, porque de repente vio que estaba pasando algo, se acercó corriendo, cogió al pequeño chimpancé y se puso a llamar a su madre para decirle, oye, que está pasando algo, ¿no? Eso para mí fue único, o sea, fue un momento de estar viendo algo que estaba ocurriendo en ese instante que un poco me trasladó a un comportamiento de animales, como pueden ser los chimpancés, tan humano como podría haber sido el de una familia de personas, ¿no? Para mí fue increíble, fue una sensación única, me sentí privilegiada de poder estar contemplando eso en directo y en ese mismo momento. Me has traído un poco la envidia, pero envidia sana, para vivir todo el día aquí y para vivir este parque tan precioso. Bueno, muchísimas gracias hoy aquí Pepa Crespo, que ha sido un gran honor hoy estar aquí en el parque, en el Bioparque de Valencia. Pepa Crespo.